Ahora iniciamos el sonido de la palabra, con temas de palpitante interés para la comunidad. El sonido de la palabra no es nuestra última palabra. Usted la tiene, televidente amigo. El sonido de la palabra por Sarance Visión. ¿Qué tal, estimados amigos? Un atento y cordial saludo, como siempre. En este programa que semana a semana compartimos con ustedes, nos interesa sobremanera que podamos aleccionar a través de las diferentes instituciones que tiene el país y que le prestan un servicio invalorable. Hoy contamos con la presencia del economista Eugenio Paladines. Él es el gerente general de Concede. Les saludamos y le preguntamos para ustedes, ¿qué es el Concede? Perfecto, muchas gracias por esta invitación. Para nosotros es un placer tener la oportunidad de dirigirnos a la ciudadanía. Y sí, justamente uno de los objetivos de estas visitas es explicar qué es la COSEDE. La COSEDE es la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Seguro de Seguros Privados. Esas son sus principales funciones. Administra por un lado el seguro de depósitos, tanto del sector financiero privado como del popular y solidario, también el fondo de liquidez para las entidades financieras. Si en algún momento tienen requerimientos de liquidez, pueden acceder a este fondo de liquidez. Y la tercera responsabilidad principal es la administración del seguro de seguros privados. Las personas que tienen una aseguradora tienen que conocer que sus pólizas, digamos, están aseguradas por el seguro de seguros privados, que también administra la COSEDE. Entonces esas son nuestras tres principales responsabilidades. Repito, el seguro de depósitos, el fondo de liquidez y el seguro de seguros privados. ¿Quiénes forman parte de estas instituciones de economía popular en el Ecuador? Debemos conocer que la COSEDE se crea en el 2008, fruto de la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera. Con la Ley de 2008 se crea esta Red de Seguridad Financiera, de la cual forma parte la COSEDE. Y lo que busca es justamente precautelar la fortaleza y la seguridad del sistema financiero con estos instrumentos. El fondo de liquidez, que está para cuando las entidades tengan requerimientos de liquidez, tengan a quién pedir recursos, en este caso el fondo de liquidez, que asciende al momento a 2.200 millones, que están ahí disponibles para las entidades financieras en caso de requerimiento. Y también tenemos el seguro de depósitos. Si una entidad financiera entra en liquidación, todos los depositantes están cubiertos por el seguro de depósitos, ya sean depositantes de un banco, es decir, sistema financiero privado, o de una cooperativa del sistema financiero popular y solidario. Están cubiertos hasta por un monto máximo. ¿Cuáles son esos montos máximos? En el caso del sistema financiero privado, $32.000. Si usted tiene una cuenta en un banco con menos de $32.000 y por A o B circunstancias esa entidad entra en liquidación, usted recibe la totalidad de sus depósitos. Si tiene más de 32.000, recibe $32.000 y el resto lo tiene que solicitar al liquidador de la entidad. Pero son montos muy importantes. Esto tiene una finalidad fundamental, que no vuelva a suceder en el Ecuador lo que aconteció con el sistema bancario unos años atrás, en donde mucha gente inclusive vendieron sus renuncias, pusieron el único capital de patrimonio que tenían en los bancos y en definitiva se despertaron con que no tuvieron nada. ¿Quién les garantizaba algo? Exactamente, una de las principales preocupaciones del gobierno nacional desde la Constitución, es decir, desde 2008, fue que no se repitan crisis como las del 98. Entonces ya en la Constitución se establecen muchos mecanismos para evitar aquello. Por ejemplo, se prohíben los feriados bancarios, el congelamiento de depósitos, se prohíbe usar recursos públicos para asumir deudas privadas, que fue lo que pasó. Con la plata de todos, ¿no es cierto?, a través de la emisión inorgánica del Banco Central, se cubrió, digamos, las deudas de los bancos privados. Entonces eso está prohibido por Constitución. Y después se crea justamente la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera en 2008, que consolida aquello y establece, por dar un ejemplo, que el seguro de depósitos se financia con recursos de las propias entidades. El gobierno no, digamos, compromete recursos, son las propias entidades y los propios bancos y las propias cooperativas que financian el crecimiento de este seguro de depósitos. Y en base de este seguro, ¿no? Claro, con los recursos de las propias entidades existe ese seguro. El seguro asciende actualmente a 1.200 millones, 1.100 en el caso del sistema financiero privado y 145 millones. Sí, ser una entidad de control, pero en todo caso entiendo que
esta se constituye también en una de las garantías. Se formaron en Otavalo de manera particular, estimados amigos, y ustedes están al tanto de aquello. Una cantidad aparecieron de la noche a la mañana, cooperativas de ahorro y crédito que con la misma velocidad con que aparecieron, desaparecieron. Nadie les garantizó absolutamente nada. Exactamente. Antes del año, digamos, de creación de la COSEDE, es decir, antes del 2008, no existía este tipo de seguros con la modalidad que funciona. Ahora ya existe, pero al inicio solo existía para el sistema financiero privado. La cobertura para el sistema financiero popular y solidario recién se da luego de la promulgación de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Ahí se crea el seguro de depósitos para las cooperativas. E empieza funciones en 2012. Entonces, recién desde ahí las cooperativas que liquidan están cubiertas. Antes no tenían cobertura y ese fue un problema social grave. ¿Se considera un fondo específico de contribución? Sí, ¿Por parte de la CONCEDE? Sí, es un fondo específico, digamos, con contribuciones por parte de las cooperativas. Entonces, tenemos ahí 146 millones que están disponibles para los casos digamos, requerido, es decir, cuando una cooperativa entra en liquidación. Ya hemos intervenido, hemos cubierto ya a 30 cooperativas que han liquidado y los depositantes han recibido su seguro de depósitos. Entonces han estado muy contentos, muy satisfechos y esto permite que los depositantes estén tranquilos, los socios de las cooperativas estén tranquilos, tienen un seguro de depósitos, sus depósitos están cubiertos en el sistema financiero privado hasta $32,000, en el sistema financiero popular y solidario desde $1,000 hasta $32,000. ¿Estamos hablando de la CONCEDE como una institución del Estado? Sí, es una entidad pública, administra estos fideicomisos, que son fideicomisos autónomos, es decir, esos recursos se manejan técnicamente, transparentemente y tienen fines, digamos, determinados por ley. No se puede usar para cualquier cosa, únicamente para pagar el seguro de depósitos, en el caso del seguro de depósitos, y en el caso del fondo de liquidez únicamente para ayudar a las entidades financieras. Hablamos en términos generales en principio, pero vale la pena que vayamos desmenuzando, por ejemplo, cómo están esas políticas implementadas por la CONCEDE. Sí, bueno, son procesos de construcción y de mejora. Al inicio era constituir estos fondos. Esto empieza desde el año 2008, es decir, desde la creación de la COSEDE. Después se amplían las funciones. La COSEDE pasa a administrar no solo el seguro de depósitos privado, sino también el seguro de depósitos popular y solidario. Posteriormente pasa a administrar el fondo de liquidez privado y popular y solidario a partir de septiembre del 2014, finalmente con la promulgación del Código Orgánico Monetario y Financiero, se le da otra responsabilidad, que es el seguro de seguros privados. En el caso de una cooperativa, por ejemplo. En el caso de una cooperativa, el fondo de liquidez todavía no está constituido para cooperativas. El fondo de liquidez funciona únicamente para los bancos. El fondo de liquidez actualmente asciende a 2.200 millones, es decir, son ingentes recursos que están ahí listos para ayudar al sistema financiero. Es una reserva prácticamente. Es como un ahorro obligatorio, como una reserva para las entidades financieras. ¿Ustedes están en el caso del norte del país en una regional? No, nosotros tenemos una presencia nacional, es una institución nacional. Su origen se remonta a la extinción de la AGD. Antes existía la Agencia de Garantía de Depósitos, esta se extingue en 2008 y se crea la COSEDE. Entonces tenemos una cobertura nacional y trabajamos con las entidades financieras a nivel nacional. Justamente por eso estamos aquí. Acabamos de tener un taller con la UCACNOR, que es la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Norte. Participaron 31 cooperativas de la región norte del país y se les capacitó sobre estos temas, qué es la COSEDE, qué servicios presta y cómo podemos mejorar los mismos. ¿Ya las cooperativas están regidas por el CONCEDE o están en el proceso de formación también con las cooperativas? Porque me decía en principio eminentemente los bancos. El caso de Otavalo, estamos con Solidario, estamos con el Banco Nacional de Fomento, estamos con Banco del Pichincha, el Banco del Pacífico, Banco de Guayaquil. Sí, vale aclarar a la ciudadanía. Tanto los bancos como las cooperativas tienen el seguro de depósitos. Todas las cooperativas están cubiertas, todos los bancos están cubiertos. El fondo de liquidez, ese sí, recién hay solo para bancos y poco a poco habrá para cooperativas. Estos son los seguros de depósitos, estamos hablando, ¿no es cierto? Ahora, viene la capacitación, porque es importante que usted tenga un conocimiento de cómo se rigen, cómo se están manejando a estas instituciones, para que usted tenga la confianza debida, si es un empresario, tenga la certeza, la seguridad de que sus dineros van a estar asegurados y que tiene aparte de eso la participación de CONCEDE para que puedan garantizarle aquello.
Sí, la ciudadanía puede estar totalmente segura. La información es pública. En la página web de la COCEDE ustedes pueden ver cómo ha evolucionado el patrimonio de cada fideicomiso. Reitero, 2.200 millones en fondos de liquidez que han crecido de forma considerable en los últimos años y en este caso 1.100 millones de seguro de depósitos privado más 145 del seguro de depósitos de la EPS. Esos son los patrimonios que son públicos y que la ciudadanía conoce que están al servicio de la misma cuando se lo requiera. ¿Están llevando a efecto las capacitaciones en estos sectores? Sí, estamos implementando una estrategia que se denomina COCEDE territorial, que radica en fortalecer los vínculos con las cooperativas, que nos vean a la COCEDE como una entidad amiga, no como una entidad, digamos, lejana, a la cual uno puede hacer inquietudes y nunca recibe respuestas, sino como una entidad cercana, amiga, a la cual nos pueden llamar, nos pueden escribir por email y nosotros vamos a dar una pronta respuesta. ¿No? Estamos para servir, es nuestra obligación, somos servidores públicos y la COCEDE está para servir a las entidades y a la ciudadanía. Tocamos el tema de los cronogramas de pagos dispuestos por las autoridades de control. ¿En qué consisten estos? Bueno, es un proyecto, es una resolución que aprobó la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. El proyecto está disponible en nuestra página web www.cocede.gov.es. Ahí está la resolución al detalle. Y es una resolución que buscaba implementar un cronograma de pagos de las contribuciones al seguro de depósitos por parte de las cooperativas. Le explico brevemente el problema. El problema radicaba en que únicamente 133 cooperativas estaban aportando al seguro de depósitos, pero el seguro de depósitos cubría a 851 cooperativas. Entonces estábamos en un problema de sostenibilidad. Pocos aportan y cubre a todos. Entonces lo que hizo esta resolución es que todas las cooperativas aporten. Ahora todas las cooperativas están obligadas a aportar. Ahora bien, había un problema. Todos conocemos el contexto macroeconómico que estamos viviendo, es decir, son tiempos difíciles. Entonces no podíamos establecer contribuciones muy elevadas. Entonces hemos establecido contribuciones escalonadas, las más pequeñas pagan menos, las más grandes pagan más, y con un cronograma también escalonado. Empiezan las más pequeñas a pagar más tarde y las más grandes ya empiezan a pagar desde el mes de junio, las del segmento 3. ¿En términos de montos más o menos desde cuánto? En términos de monto estamos hablando para las del segmento 1, que son las cooperativas más grandes, tienen más de 80 millones de activos, es del 0,65% de sus obligaciones con el público. Nos van a preguntar acá, nos van a decir las cooperativas pequeñas que tenemos acá en Otavalo, por ejemplo, porque hay una cantidad. Sí, las más pequeñas se denominan cooperativas del segmento 5. Son cooperativas que tienen menos de $1 millón de activos. Esas cooperativas contribuyen con el 0,05%, es decir, mucho menos que las grandes que contribuyen con 0,65%. Y empiezan a pagar recién desde inicios del próximo año. Entonces, tienen tiempo para precautelar esos recursos, empezar a provisionar y cuando llegue el día de pago, poder hacerlo de forma eficiente. ¿La relación del CONCEDE con la superintendencia de bancos, cómo está? Sí, quizás esto me faltó explicar. En el 2008 se crea la Red de Seguridad Financiera. La Red de Seguridad Financiera tiene 4 pilares principales. El primero es el de supervisión. Ahí trabajan las superintendencias, la superintendencia de bancos, la superintendencia de economía popular y solidaria. El segundo pilar es el del fondo de liquidez, que administra la COCEDE, es este fondo de liquidez. El tercer pilar es el de resolución bancaria. Igual ahí trabajan las superintendencias. Las superintendencias deciden esta cooperativa no se está manejando bien o sí se está manejando bien. Si no se está manejando bien y no rectifica, entra a liquidación. Y cuando entra a liquidación, justamente empieza la acción del cuarto pilar. El cuarto pilar es el seguro de depósitos. Si una entidad cierra, entra a funcionar el seguro de depósito. Entonces, como usted puede ver, trabajamos como una red de seguridad financiera. Las superintendencias controlan, supervisan, exigen cambios correctivos. Si no existen tales cambios, pueden entrar a liquidar una entidad. Y la COCEDE, en cambio, entra a ayudar. ¿Cómo? Con el fondo de liquidez, préstamos de liquidez y con el seguro de depósitos, ayudar a la ciudadanía. Hasta el momento justifica la creación de la CONCEDE, porque vea usted, ese es el rum por todos los sectores, ¿no? Más burocracia en el país, de qué manera, cómo laboran, cómo trabajan, trabajan o no trabajan, se justifica. Yo creo que totalmente, más aún en nuestro país. Esto es una buena práctica a nivel mundial. A nivel mundial hay seguro de depósitos, fondo de liquidez, pero se justifica más aún en nuestro país. ¿Por qué? Porque vivimos la crisis financiera del 98 que nos costó nuestra moneda nacional.
Ahí no había fondo de liquidez. Entonces, ¿a quién le fueron a pedir la liquidez? Al Banco Central. Y con la plata de todos se le dio a los bancos. Entonces, eso no puede pasar más. ¿Por qué? Porque existe el fondo de liquidez. Entonces, eso justifica mucho. Después, en nuestro país hubo congelamiento bancario. Perdimos los depósitos. Entonces, justifica mucho que haya un seguro de depósitos. Ya nunca más la gente va a perder sus depósitos porque hay el seguro de depósitos. Entonces, creo que se justifica muy bien y le quiero dar algunas cifras. Nosotros hasta el momento hemos pagado alrededor de 83 millones de dólares. Es mucha plata, $1 millón sí es mucha plata, 83 es mucho más. Pero a nivel macroeconómico... Y más en la situación económica del país. Más en la situación del país. Pero a nivel macroeconómico, donde el PIB es 100.000 millones de dólares, saber que con 83 millones hemos ayudado a 370.000 depositantes. Ya hemos pagado a 32 entidades financieras y hemos beneficiado a 370.000 depositantes con 83 millones. Entonces, la productividad de esa plata es muy alta. ¿Por qué? Porque si caemos en cuenta que el promedio de personas por hogar en el Ecuador es 3,7 personas e imaginamos que cada depositante es un jefe de familia, hemos ayudado a 1.200.000 personas. Se multiplica, ¿no? Claro, imagínense 1.200.000 personas que no han perdido sus depósitos, 370.000 depositantes que no han perdido sus depósitos. Debidamente asegurados, que es lo importante. Estamos dialogando, estimados amigos, con el economista Eugenio Paladines, el gerente general de Concede. Vamos a irnos a una ligera pausa comercial, estimados amigos, y enseguida volvemos para que ya averigüemos, le demos razón a usted en torno a cómo las seguridades que le dan y qué confianza en realidad merece también de ustedes si debe haber una verdadera capacitación. Ya volvemos. Maxi Audio tiene la máxima tecnología para sus oídos. Sus problemas auditivos ya no son un problema. En Maxi Audio le practicamos audiometrías al instante para solucionar sus deficiencias auditivas. Tenemos tapones de ruido, tapones de baño, venta de audífonos a la medida, venta de pilas, moldes, reparaciones y mantenimiento. Escuchar bien es importante, le da seguridad. Si tiene dificultad al oír, si no escucha bien, en Maxi Audio está su solución. Maxi Audio, en la Colón 853 y Sánchez y Cifuentes en Ibarra. Teléfonos 062-612-273. Celular 09-845-08892. Oiga bien mi recomendación. Venga a Maxi Audio en Ibarra. En Otavalo nadie te da más cantidad con más y mejor sabor que el ídolo. Pollito rico y apetitoso, con la mejor sazón manavita. El ídolo, en la compra de un pollo te obsequia medio gratis. Al comprar medio pollo, obtienes un cuarto adicional. Al solicitar un cuarto, tienes un octavo gratis y en un octavo te da con papitas fritas, ensalada y un sabroso consomé. Visita y lleva a casa el rico sabor de El Ídolo, el mejor pollo asado al carbón. El Ídolo en La Morales entre Modesto Jaramillo y 31 de octubre en Otavalo. ¡Qué ganas de esas patas! ¿Cuáles? ¿Dónde? Allá pues. Unas patas gruesas, jugosas, calientes. Patas gruesas, jugosas y calientes. ¿En qué estás pensando? Si hablo de patas, de cangrejo. Ya llegó a Otavalo, el señor Cangrejo. Llegó el mejor sabor. Disfruta de cangrejos de pata gorda con sabores, criollo y al ajillo, como a ti te gusta. En Otavalo, al fin un lugar seguro, acogedor, con atención de primera, como te lo mereces. El señor Cangrejo. Te esperamos en Otavalo, barrio Montserrat, frente a las canchas. El señor Cangrejo. Ciclo Otavalo, en su nuevo y flamante local de la calle Atahualpa, cerca al mercado Copacabana, tiene para damas, caballeros y niños preciosas bicicletas en todas las marcas. Disponemos de repuestos para bicis y motos, bicicletas de competencia y paseo, repuestos de todas las marcas. Ciclo Otavalo,
le ofrece bicicletas montañeras de ruta BMX. En Ciclo Otavalo le brindamos asesoramiento técnico. En la compra de repuestos, la instalación va gratis. Ciclo Otavalo, en la Atahualpa y Juan Montalvo, frente al Copacabana, y en el nuevo, elegante y funcional local de la Atahualpa, a pocos pasos del mercado Copacabana. Carlos Quinchiguango, gerente propietario, espera servirle pronto. El marisco es bueno si es fresco y está bien preparado. En la fauna del marisco, usted satisface su exigente paladar sin riesgo para su salud. La fauna del marisco tiene todo lo que usted desea. Encebollados, ceviches de concha, camarón y mixtos. Más, mucho más sabor. Arroz con camarón, arroz marinero. La especialidad de la casa La Bandeja. La fauna del marisco que tiene todo. Sábados y domingos, secos de pollo, guatita y secos de chivo. La fauna del marisco en La Roca, entre Colón y Morales. Teléfono 922-517 en Otavalo. El sonido de la palabra. Ya estamos de vuelta, estimados amigos, para seguir conversando con el economista Eugenio Paladines, el gerente general de Concede. Habíamos dado razón a ustedes de qué es la Concede, de qué manera, cuáles los propósitos y los fines que persigue, que en definitiva, digamos, es darle seguridad a usted cuando va y deposita en cualquiera de estas instituciones. Hablamos nuevamente sobre los asuntos de la liquidez para que la gente tenga la certeza, la seguridad de que no puede desconfiar ya de las instituciones cooperativas o de crédito. Perfecto. Creo que es importante en estos momentos en donde todos conocemos que el contexto macroeconómico no es el más favorable, el crecimiento de las economías a nivel mundial se encuentra desacelerando, es decir, no es un fenómeno del Ecuador, es de todo el mundo, Estados Unidos, China, Europa, nuestros países vecinos, todos están sufriendo una desaceleración del crecimiento económico. A eso debemos sumar que el dólar se está apreciando, con el peso colombiano tenemos una apreciación del 80%, son magnitudes, digamos, inmensas, con el euro y con el peso peruano de más del 20%. Entonces, estamos, digamos, afrontando un contexto macroeconómico difícil, crecimiento económico a la baja, apreciación del dólar, y a eso hay que sumarle caída del precio del petróleo. Llegamos a tener en diciembre del año anterior un precio de alrededor de $28 para el barril. Entonces, el contexto es complicado. Y en este contexto complicado, por supuesto, las personas llegan a inquietarse, quieren saber qué pasa a nivel macroeconómico el sistema financiero. Y en ese sentido tenemos buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que el sistema financiero privado y popular y solidario ha aprendido de las crisis pasadas, de la crisis del 98, y que ahora tenemos todo en institucionalidad que protege, exige e incentiva, a las entidades a actuar bien. Entonces, las entidades han tomado acciones para hacer frente a este contexto, digamos, no muy positivo. Sabiendo que es fluctuante en determinado momento la situación económica en estas instituciones, ¿no? Sí, es bastante fluctuante, pero vemos con buenos ojos que han tomado acciones. Y esas acciones han permitido mejorar los indicadores. Entonces, yo tengo aquí los datos que me permito leer, por ejemplo, en lo que respecta a liquidez. El índice de liquidez que corresponde a los fondos disponibles, es decir, la plata que tiene la institución, dividido para las obligaciones con el público a 90 días, es decir, los depósitos de la gente que están a la vista, nos da un indicador, en este caso para los bancos, de 33,4% al momento, a febrero de este año. Cuando en diciembre del 2014 este mismo indicador para los bancos estaba en 30%. Entonces es una mejora considerable, 3,4 puntos porcentuales de mejora de liquidez. En lo que respecta a las cooperativas, también tengo aquí los datos. Estamos hablando actualmente de un índice de liquidez del 28,8% y en diciembre del 2014 estaban en 24%. Estamos hablando de una mejora de 4,8 puntos porcentuales. ¿Están incursas ya en eso, particularmente las instituciones financieras del Cantón Otavalo? Y pido disculpas, no revisé los indicadores de liquidez para este territorio, es un error de mi parte. Porque cuando podemos estamos facilitarle, hablando de todo esto, cualquier momento. Sí. Podemos facilitarle, le remitiremos la información para que la ciudadanía pueda consultar aquí directamente. Claro. En todo caso, para quienes tengan curiosidad o quieran conocer,
esta información es pública, está en la Superintendencia de Economía Popular y Sobre Solidaria, todo porque en la hace página web. necesario que la gente esté al tanto de cuáles son las normas para fijar la contribución a este seguro de depósito. Exactamente, pero a nivel nacional, como ya le dije, Claro. los indicadores han mejorado. Los de liquidez, quiere decir que las entidades están más líquidas que en el pasado. ¿Por qué? Porque están anticipando posibles requerimientos, lo cual es bastante positivo. Pero cuando uno analiza una entidad financiera, no solo debe analizar la liquidez, Claro. hay que analizar también la solvencia. ¿Son entidades solventes o no? Y aquí De también acuerdo a los tenemos, balances de cada una de las instituciones. claro, con información oficial que es auditada. Es decir, los balances de las entidades son auditadas por los organismos de control. Entonces es información oficial, verídica, comprobada con las cuentas de las entidades. Y con base en esa información se calcula otro índice, no solo el índice de liquidez, sino también el índice de solvencia. ¿En qué consiste el índice de solvencia? Es el patrimonio, es decir, la plata que en el caso de los bancos dan los accionistas, los dueños del banco, con relación a los activos ponderados por riesgo. Los activos ponderados por riesgo, es decir, toda, digamos, la riqueza que posee esta institución, excluido, en este caso, la riqueza de los accionistas. Entonces, el patrimonio técnico constituido con relación a los activos ponderados por riesgo es el indicador de solvencia, que nos dice cuán solvente es la entidad. Y tenemos buenas noticias, igual aquí tengo los datos. En el caso del sistema financiero privado actualmente está en 18,7% y en diciembre del 2014 estábamos en 16%, una mejora en este caso de 2,7 ¿Hay una prima fija también puntos sobre porcentuales. estos recursos? No, hay un indicador mínimo, digamos, de solvencia requerida que es de 9%. Mire el caso que estamos mencionando, en el caso de los bancos estamos en 14,6%, con un requerimiento de 9% y ha habido una mejora de 1,6 puntos porcentuales. Y en el caso de las cooperativas, era el dato que le estaba mencionando, de 18,3% versus 16% de diciembre de 2014. Entonces, así como les mencioné que hubo mejoras de liquidez, también hay mejoras de solvencia. Entonces, el sistema financiero se encuentra líquido y sólido en estos momentos a la espera de lo que pueda venir, pero preparados y coordinados. Con esto les estamos asegurando lo que decíamos en principio a los depositantes, a quienes son miembros de las instituciones financieras, que ya no hay que estar confiando en aquellos seguros particulares que aparecen igualmente de la noche a la mañana, cuando tenemos uno del Estado que nos garantiza todo. Sí, están las entidades totalmente aseguradas hasta los montos máximos. Entonces, obviamente esta cobertura de montos máximos nos permite cubrir, en el caso del sistema financiero privado, al 99% de los depositantes en su totalidad, y en el caso del sistema financiero popular y solidaria, al 97% de sus depositantes en la totalidad. ¿Que no le van a dar ninguna de las otras aseguradoras? Claro, no, y muy difícil, digamos, de entrar en esos seguros. Son seguros nacionales, públicos, porque son ingentes recursos. Estamos hablando, en el caso de seguros privados, de 1.100 millones de dólares. Es decir, no cualquier institución puede manejar esos recursos. ¿Hay instalaciones ya del CONCEDE acá en la provincia de Imbabura o están por...? Sabe que nosotros tenemos una presencia, digamos, nuestra sede en Quito, en la capital, y tenemos también una oficina en Guayaquil. Pero tratamos de cumplir nuestras obligaciones, que son a nivel nacional, con esta presencia física en estas dos ciudades. Usted debe conocer que tratamos de garantizar la calidad del gasto, la eficiencia de los recursos. Entonces, lamentablemente no tenemos presencia provincial, pero nos ayudamos con nuestra página web, ahí tenemos mucha información, y con estas iniciativas de visitar a las provincias para que sepan que cuentan con nosotros. Aunque estemos físicamente en Quito, estamos junto a cada una de las cooperativas del país. A manera de sugerencia, comedidamente, le voy a pedir que las capacitaciones de manera particular para los clientes de estas instituciones, ojalá se lo haga con mayor periodicidad, por lo menos hasta que haya ese entre, ¿no? Sí, esto es bastante requerido. Queremos incrementar nuestra presencia en los medios para que la ciudadanía nos conozca. Todo el mundo conoce lo que era la AGD. Dicen, ¿conoce lo que es la AGD? Conoce. Pero se les pregunta, ¿conocen lo que es la COSEDE? Y quizás el nivel de respuesta no es tan grande como el esperado. Entonces, estamos iniciando acciones, queremos que la ciudadanía conozca la COSEDE, pero no solo que la conozca, sino que la vea como una institución amiga. La COSEDE, la institución que asegura mis depósitos, que presta liquidez a los bancos, que asegura los seguros privados, es una institución que me sirve y que me es útil y que valoro, digamos, dentro de la institucionalidad pública.
Para finalizar nos vamos a salir un poquito, porque si no aprovechamos estas instancias que son las que están al tanto de la economía del Ecuador, la situación económica financiera de nuestro país ha traído alguna consecuencia a los bancos, a estas instituciones en esta temporada. Por supuesto, es decir, el sector financiero es un sector entre el resto de sectores. Actualmente, como les dije, el contexto macroeconómico, total, ¿no? Si algo falla, afecta al resto. Entonces, ¿qué está pasando? El contexto macroeconómico no es el más favorable. Afecta a muchos sectores, al sector exportador. Imaginemos en petróleo, no se exporta al precio de antes. Otros sectores no se les demanda lo mismo. El sector, digamos, de la industria y todos los sectores nos vemos afectados por el contexto macro. Entonces, el sector financiero también. Pero, como les digo, se han tomado medidas adecuadas y oportunas que garantizan su solvencia y liquidez. Pero no es novedad para nadie que el nivel de depósitos en el anterior año tuvo una caída. En estos 3 últimos meses tenemos una mejora, lo cual nos llena de optimismo, pero hay que seguir monitoreando. Por darles un dato, en diciembre el nivel de depósitos de los bancos estaba en 24.400 millones. Actualmente está en 25.100 millones, es decir, una mejora de 700 millones que nos llena de optimismo, pero sabemos que la tendencia viene cayendo, lo que es normal por el contexto macroeconómico. El nivel de crédito también se ha visto afectado. ¿Por qué? Porque, como le mencionaba, las entidades han tomado acciones, han precautelado liquidez. Tenemos que saber que el crédito, la cartera, es un activo no líquido. Entonces, ¿qué han hecho? Han guardado liquidez, pero con esos recursos no han podido dar crédito. Entonces, tampoco es una situación ideal. Nosotros quisiéramos que haya un equilibrio, precautelar liquidez, pero también dar crédito. No lo uno o lo otro, sino una combinación. Entonces, hay grandes retos que creo que los estamos afrontando con responsabilidad, tanto las entidades financieras como el gobierno nacional, en mesas de diálogo para hacer frente a este reto, que es un reto de todos los ecuatorianos. Qué ventajosamente los ecuatorianos estamos conscientes que la baja del precio del petróleo ha traído muchas consecuencias de carácter económico. Sin embargo, no nos vamos a quejar porque estamos viendo que hay trabajo en el país. Aquí nomás, en el norte de la patria ecuatoriana, carreteras hermosísimas que antes no las teníamos. Todo eso tenemos que hacer conciencia también, arrimar el hombro, estimados amigos, para que salgamos de esta crisis. Ojalá que de igual manera de los recursos económicos, lo que deben pagar por concepto de intereses de nuestra reserva monetaria también vaya ingresando y nos vayamos resarciendo de a poco el país. Esperemos eso, es decir, tenemos que ser optimistas en momentos difíciles, todos apoyarnos y salir adelante como lo hemos hecho como república a lo largo de nuestra historia. Va a quedar acá un poco de material, estimados amigos, de manera que alguna consulta que ustedes deseen hacer, venga con el mejor de los agrados, le vamos a proporcionar acá. Hemos estado dialogando con el economista Eugenio Paladines, el gerente general de Concede. Agradecerle por haber venido. A usted, siempre muy abiertas, amable. ¿no? Muchas gracias, estamos en deuda con ustedes. Gracias. A ustedes, estimados amigos, gracias por acompañarnos. Hemos presentado El Sonido de la Palabra, con temas de palpitante interés para la comunidad. El sonido de la palabra no es nuestra última palabra. Usted la tiene, televidente amigo. El Sonido de la Palabra por Sarance Visión.